Sí, sí. Bueno, Fernando, entonces empezamos. Primero que nada, le agradezco enormemente por estar con nosotros hoy, con RNT Argentina y conmigo, Caterina, para esta entrevista. Fernando es historiador, docente, autor y director del Museo Histórico de la provincia de Corrientes, y hoy nos va a brindar de su tiempo tan preciado, sobre todo ahora en la virtualidad, que uno tiene reuniones, tiene encuentros, y en un mes complejo como es enero, que hay mucho más turismo. Vamos a conversar acerca de la historia argentina, que es sumamente interesante, y además de la experiencia del museo antes y después del 2020, que fue un año atípico y que marcó sin duda un antes y un después. Bueno, Fernando, primero que nada, gracias, y me gustaría que nos contaras del libro que presentaste en mayo del año 2020, que se titula Introducción a la historia de la provincia de Corrientes. ¿Cómo fue la génesis y la Bueno, producción de esa obra? bueno, en principio reiterarles el agradecimiento a ustedes, el interés, esta entrevista. Para mí es un gusto, así que bueno, agradecerles nada más y decirles que siempre estamos a disposición. Bueno, con respecto a ese libro, este es un libro que en efecto es el tomo 1 de la introducción a la historia de la provincia de Corrientes y surge un poco a partir del año 2014, cuando yo me hago cargo de la cátedra de Historia de la provincia de Corrientes en la carrera de Historia, de profesorado de Educación Secundaria en Historia, en el Instituto Superior de Formación y Capacitación Docente número 1, que es el instituto más antiguo que tiene la provincia de Corrientes. Eso aclaro, porque en toda la provincia hay instituciones similares de nivel superior ahora, pero esta es la más antigua que está en Capital desde el año 70, desde 1970. Sí. Allí se crea, existe la Cátedra de Historia de la provincia de Corrientes. Yo tomo a mi cargo, digamos, esa cátedra en octubre, en octubre más o menos, septiembre, octubre, algo así, del año 2014, y de aquí en adelante ya con alguna intermitencia y definitivamente del 2016 en adelante, ya de manera continua, me hago cargo de la cátedra. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que era necesario. Yo siempre creo que el docente de nivel superior debe generar también su propia producción, así como el docente universitario, que debemos producir, digamos, generar nuestra propia investigación, producción, ya que hay libertad de cátedra, hay libertad de contenido dentro de las cátedras. Entonces, así fue surgiendo esta historia de la provincia de Corrientes, que es, digamos, una introducción. ¿Y por qué digo esto? Porque la provincia de Corrientes tiene desde 1928 publicadas sus historias integrales. 1928, 29 y de ahí en más, en la playa de historiadores correntinos han dejado siempre sus historias de Corrientes. Entonces yo dije, yo no puedo poner una historia de Corrientes, sino una introducción, porque está dedicado a los mismos alumnos. Es decir, está Claro. armado en torno a la cátedra que yo doy. Eso generó, primero yo lo iba a medida que iba investigando, haciendo producción bibliográfica, pero aparte de mis investigaciones y aparte de la recopilación de mis trabajos de investigación anteriores, digamos, eh, fueron formando lo que iba a ser un libro. De pronto se transformó en algo demasiado extenso, entonces dije, no, vamos a dividirlo, vamos a hacer tomo 1 ahora. Ahora, dicho de paso, entre paréntesis, estamos haciendo el 2. El tomo 1 que va desde la fundación de Corrientes con la incursión en la prehistoria correntina y termina en 1810. Ese es el tomo 1. Y esa obra es la que se presentó, lógicamente, de manera virtual. Ahora este año, en mayo de 2020, la presentación fue en la Feria del Libro de un pueblo de acá de Corrientes que se llama Cajatí, que es el único pueblo. Todos los pueblos de Corrientes tienen su Feria del Libro, pero esta es una Feria del Libro muy importante en el interior de la provincia. Entonces se hizo la presentación virtual, entre otras obras de otros escritores, autores, historiadores, y fue el lanzamiento de ese libro. Aclaro que nuestro editor, que Mogli Ediciones, es quien se hace prácticamente cargo, a Mogli Ediciones también en otra editorial, se hace cargo de las ediciones de todos los autores correntinos de la región. Y generalmente, esta editorial lleva a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires todos los años las novedades. Claro. Sabemos lo que pasó y lo que nos está pasando desde hace un año, digamos. Entonces no hubo feria, no hubo feria internacional, o sea que el libro se lanzó así de manera doméstica y entre casa, pero con una amplitud, es decir, pudo salir, digamos, de los límites provinciales y se está proyectando hacia afuera. Eso es un poco el origen y
la génesis de esta obra que te presento ahora. Y que, como digo, es el inicio de un plan mayor. Me parece muy interesante esto que nos cuenta acerca de las historias de Corrientes que ya existían. Yo estudié letras y en la cátedra de literatura argentina siempre nos decían el trabajo enorme que tuvo Ricardo Rojas al hacer la Sí, primera gran historia de la literatura argentina, porque las es fuentes magnífica. documentales que había previas estaban muy dispersas y eran escasas. Así es, así es. La primera historia de Corrientes, la historia científica de Corrientes, la escribe Manuel Prudencio Mantilla, que fue miembro fundador de la Junta de Historia y Numismática Argentina, Americana y Argentina, que dejó de ser la Academia Nacional de la Historia en la década del 30. Pero él muere en 1909 y había dejado dicho que recién 20 años después de su muerte, cualquiera sea el momento que se diera, debía recién publicarse su obra, de manera que él muere en 1909 y su obra sale en el 29. Pero un año antes, otro historiador de otra generación siguiente ya publica su historia en 3 tomos, la historia de Corrientes. Corrientes es una provincia que tiene una historia dilatadísima y tiene una cultura dilatadísima, pero también tiene una literatura muy particular, muy propia, muy rica, muy dilatada. Es decir, es una provincia que la situación geográfica, mesopotámica, la situación de frontera con el imperio portugués y después de Brasil, con el Paraguay y sus apetencias de dominación, con el aislamiento que le daba estar entre dos ríos importantes, como el Paraguay y el Uruguay, el enfrentamiento constante con el puerto de Buenos Aires, bueno, le dio una particularidad tan importante a Corrientes y a sus habitantes que por eso se la llama la Claro. República aparte. Es decir, hay todo un porqué en todo esto, ¿no? Y por otra parte, estuvo rodeada de territorios nacionales. Claro, exactamente. Y me llama la atención a un lector poco avesado de la historia correntina como yo, le llama la atención que el primer tomo corte en 1810. ¿Tan Uh -huh. amplia es la historia previa? Porque uno cree que Sí. con la colonia empezó todo, ¿no? Ese es Claro, una creencia parece, medio popular, pero me imagino que previamente hay un montón de hechos históricos fundamentales. ¿Podría nombrar uno o dos al menos que sí, realmente por supuesto. caractericen? Claro, generalmente decimos la larga siesta colonial, que en realidad no fue una siesta, no fue una época, no fue una edad media para nosotros. Fue una época en la cual se preparó lo que iba a venir después, ya desde 1810, tomándolo como el inicio del proceso de la emancipación argentina, en un marco integral mucho mayor. Pero lo interesante es, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, que Corrientes era no podemos hablar de provincia, porque provincia es de 1814, pero fue un territorio, una jurisdicción, la jurisdicción de la ciudad de Vera de Aceite Corrientes, fundada el 3 de abril de 1588, que se fue expandiendo, que fue conquistando territorio. Fue una sociedad bilingüe, y yo digo a veces fue bilingüe porque hasta el siglo XIX en Corrientes se hablaba el castellano y el guaraní simultáneamente. Entonces toda la sociedad correntina era bilingüe, hasta que la influencia de los colegios del Colegio Nacional en Corrientes, del Colegio Nacional del Goya, de las escuelas normales que surgen con las presidencias históricas, digamos, a fines del siglo XIX, con la creación del 80, un poquito antes también, el Colegio Nacional de Corrientes de 1869, van a producir una crítica al uso de la lengua aborigen, y entonces esa lengua aborigen va un poco a la parte trasera de la sociedad, digamos, se la va olvidando. ¿Por qué decimos trilingüe? Porque la sociedad principal de Corrientes también manejaba el latín, y hay que acordarse que el latín era la lengua de la iglesia en ese tiempo, y era Claro. muy importante. Entonces todo eso va generando, durante todo ese tiempo, desde 1588, esa herencia prehistórico guaraní, digamos, con el mestizaje étnico y cultural de los españoles, que en realidad los españoles decimos que vinieron a fundar Corrientes, eran todos mestizos. El único español era Juan Torres de Vera y Aragón, que era el cuarto adelantado de la Plata, que vino 2 días a Corrientes, fundó y después se fue. Vino a esta zona, fundó la ciudad de Vera, la ciudad de Corrientes y después se fue. Pero quien acompañó esa expedición fueron los mestizos de Asunción,
¿Por qué? Porque la sociedad correntina allí tiene mucha vinculación con la sociedad paraguaya desde todo punto de vista cultural y étnico. Todo eso va a formar, a fraguar una sociedad muy interesante durante toda la etapa hispano-guaraní. Yo me resisto un poco a hablar a veces de la colonia, porque en realidad colonia, podría decirse, fue desde la época de los Borbones, desde 1701 en adelante, pero antes era otro el concepto que se tenía, eran provincias, señoríos, parte del reino, del imperio, bueno. De cualquier forma, digámoslo colonia, desde 1588 a 1810 se conforma un espíritu muy interesante y me decías de qué hechos importantes. Bueno, hay uno que es un hecho muy importante y trascendente, que es la revolución de los comuneros. La revolución de los comuneros del 29 de octubre de 1764 estalla en Corrientes bajo lemas como viva el rey, muera el mal gobierno y sabremos defendernos contra el mismo rey. ¿Qué es lo que viven los correntinos revolucionarios comuneros? Que es una continuidad de la revolución comunera de Asunción. Estas son revoluciones precursoras de lo que va a venir después, 50 años después. No saben nada de independencia, ni se imaginan que es la emancipación, pero hay un germen, entre comillas, Sí. en ellos, que es ya reclamar su participación en el cabildo y en las decisiones propias. El Hay cabildo es inconformidad. hay inconformidad, claro, por los malos administradores, por los malos funcionarios. Sánchez Barba creo que habla de las mentalidades sociales. Bueno, nosotros aplicando un poco a nuestra realidad correntina hablamos de la mentalidad social burocrática, que era totalmente foránea, que llegaban estos funcionarios desde el teniente de gobernador en adelante, y resulta que eran extraños, entonces se enfrentaban con el cabildo era el Ateneo, el lugar donde estaba la sociedad del lugar, de autóctona, los funcionarios de familias que estaban instaladas de tiempos inmemoriales, y allí comenzaba el choque, digamos, el enfrentamiento. Esa es la revolución comunera de 1764. Y culturalmente, aparte de ser bilingüe, hay que ver, por ejemplo, de acuerdo a los testamentos, qué leían los correntinos en aquel momento. Es impresionante la cantidad de libros que ingresaron en algún momento y se saben por los testamentos, por eso, y que formaban parte de las bibliotecas personales, particulares de los correntinos. Muchos libros prohibidos, muchos libros que estaban prohibidos, que llegaban de contrabando y que fue al momento de dictar su testamento y de confesarse, por temor a la muerte, decían que tenían en sus haberes y que confesaban, digamos, su pecado de haber leído cosas que no debían. Pero todo Claro. eso va a conformar, por eso ponemos 1810, tomándolo como el año en que se produce la Revolución de Mayo, que para Corrientes es la Revolución de Junio, porque recién en junio de 1810 se conoce la noticia de la Revolución de Ah, Mayo. Así que bueno, es un corte, digamos, ahí, pero es un proceso a la vez. Es un proceso que se va gestando durante mucho tiempo. Y en esa larga etapa de 200 años se fundan las reducciones franciscanas, las misiones jesuitas, los pueblos llamados de blanco, porque eran estancias que después se conformaban pueblos así, se va ocupando el terreno. Entonces todo eso va preparando lo que va a ser la provincia desde 1814. excelente. Eso es un poco el fundamento del libro. Claro, ese es un poco el recorte de la Eso es primera un poco. parte. Excelente. Y Ese es el Fernando, recorte de la primera parte. Sí, sí, sí. sí, que Fernando, usted mencionó esto súper interesante del trilingüismo en la provincia de Corrientes, ya sea español, guaraní y también en latín. Hay varios Exacto. personajes interesantes en la provincia, como por ejemplo Monseñor Niela, que fue un precursor en muchos sentidos y el primer obispo de Corrientes. ¿Nos quiere contar un poco más de este personaje, ya Claro. que vino ahí lo del latín a colación? Sí, exacto. La figura de Monseñor Bolívar Enilla está vinculada al siglo XX porque recién Corrientes va a tener obispado propio desde 1910, cuando el Papa Pío X crea la diócesis de Corrientes, y desde el 4 de junio de 1911, cuando asume el gobierno de la diócesis de Corrientes, que era Corrientes y Misiones, es decir,
para que nos ubiquemos un poco mentalmente. Toda la provincia de Corrientes y todo el territorio nacional de Misiones, después provincia de Misiones, van a estar bajo la jurisdicción de la diócesis de Corrientes, bajo la jurisdicción del gobierno espiritual de Monseñor Miguel. Digamos que previamente pertenecíamos a la diócesis de Paraná, anteriormente a la de Buenos Aires, mucho más anteriormente a Asunción, etc. Pero cuando se crea esta diócesis, lo interesante de todo esto es que va a ser un correntino el primer obispo, cosa que no siempre ha ocurrido y que nunca más pasó en nuestra realidad. Porque Monseñor Luis María Niella es hijo de cuarta generación, sería de correntinos dentro de la familia. Su abuelo, del mismo nombre, Luis Niella, había sido un español catalán que formaba parte de la, digamos, del grupo de comerciantes de la ciudad de Corrientes cuando se produce la Revolución de Mayo, y que en 1811 con ese grupo de comerciantes provocan digamos, aprovechan la invasión que se da del Paraguay, el Paraguay todavía realista, para intentar retomar el poder, cosa que no se da. O sea, hay una pequeña contrarrevolución. La historia la llama la contrarrevolución de los sarracenos, un poco en un sentido peyorativo, ¿no? Bueno, Monseñor Niella es el bisnieto de este catalán peninsular, y es una personalidad muy interesante porque va a estudiar en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, va a ser compañero de pupitre de Juan Zorrilla de San Martín, que el mismo escultor Juan Zorrilla de San Martín confiesa en una entrevista que le hacen allá por la década de 1920. Va a ser una figura muy interesante y sobre todo como venía de una sociedad bilingüe, cuando él subía al púlpito y de acuerdo a quiénes eran sus feligreses en el templo, digamos, sobre todo cuando iba al campo, cuando iba a los pueblos del interior, su plática era guaraní directamente, manejaba muy bien. Entonces su plática para que le entendieran sus hijos del campo, como él los llamaba, a la feligresía, digamos, del interior de Corrientes. Es una personalidad muy importante, es una figura que puso de su propio peculio su dinero que había recibido en herencia, por ejemplo, para alquilar la sede del obispado, que no tenía sede, obviamente, para levantar templos, para ayudar a la reconstrucción de otras iglesias, para sostener el periodismo católico. Hay que pensar que Monseñor Niella venía también de la generación de José Manuel Estrada, de esa generación que se enfrentó al laicismo, se enfrentó al positivismo a fines del siglo XIX, al anticlericalismo, o sea que había un gran enfrentamiento todavía, y él venía de esa generación. Y tiene un librito, digo un librito, por un libro chico, publicado ya por 1908, que se llama Supersticiones Populares en Corrientes, donde habla precisamente, obviamente condena de su visión, lo que él llama los santones populares, es decir, todas aquellas creencias que no estaban aceptadas por la iglesia, pero que estaban dirigidas, monitoreadas, llenas de un sabor popular, sobre todo en casos de personas que habían tenido muertes así violentas y que sus tumbas eran lugares de peregrinación, digamos, bueno, él condena posiblemente. Es decir, es una figura una personalidad muy atrapante, muy atrayente en la historia de Corrientes, ni siquiera se puede decir la historia grande de Corrientes. ¿Y aparecerá en algún tomo de la introducción? Sí, no, sí, por supuesto, va a aparecer. Yo diría que va a aparecer en el tomo 3, cuando ya le toque la época de él, digamos. Va a ser obispo. En esa época los obispos no renunciaban como renuncian ahora a los 75 años. O sea que el obispo Niella permaneció, digamos, gobernando su diócesis aún ciego, porque estaba muy disminuida por un obispo que fue Monseñor Quililetti, que fue a ser obispo de San Luis, de la provincia de San Luis, auxiliar, ¿no? Roma impone esto. Y él va a morir en 1933, a los 80 años, ya muy disminuido, pero nunca jamás dejó de estar
nunca perdió la cordura, digamos, nunca perdió la conexión, digamos. Veía poco, no, o llegó a estar ciego, pero nunca perdió la razón, sobre todo. De manera que era permanentemente la presencia del obispo, más en ese tiempo, en la sociedad correntina. Claro. Y bueno, como digo, es el único caso que fue de un correntino en su propia tierra. Por esa unión, esa relación tan intensa con su pueblo en su momento. Era un hombre también muy terco, era un hombre también muy caprichoso, eso lo dicen muchos autores, reconociéndole esa gran capacidad que tenía, pero era un hombre que se imponía por su autoridad, por sus razones, seguramente habrá estado equivocado en algunas cosas, en otras habrá estado acertado, pero era una personalidad que no dejó, no pasó desapercibida en la sociedad Claro, argentina. excelente. Sí, sí, Así sí. que Bien, y es otra un poco así, figura, pero basta. ah, sí, se cortó, me parece, ahí está, ahí volvimos. Otra figura central para Ahí Corrientes está. es el general José de San Martín. Hace más o menos un mes yo estuve en el Museo Claro. Histórico Nacional de acá de Buenos Aires y pude ver su sable y su Mm. habitación. La tenemos acá en Buenos Aires, no tenemos las paredes originales, pero tenemos los muebles. Así que le quería preguntar por ese hijo de Corrientes Los también. muebles, claro. Bueno, sí, José San Martín, debemos decirlo con sinceridad, nace de casualidad en la reducción, perdón, en la misión jesuítica de Nuestra Señora de Santo Requemado de Yapeyú, que había quedado bajo en la administración de los hombres de la corona, digamos, como va a ser su padre, José San Martín, que va a ser gobernador de los pueblos misioneros, después de la expulsión de los jesuitas, que en 1767. San Martín, José Francisco de San Martín, nace en 1778. Yo me acuerdo que para los 200 años del bicentenario del nacimiento de San Martín se le agregó, se descubrió, no sé, yo era chico de esa época, que se llamaba Francisco. Pues todos lo conocíamos como José San Martín. Y a Sí, partir de entonces comenzó a llamárselo José Francisco de San Martín. Bueno, nace en Yapeyú, insisto, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser la cuna, como Corrientes, no como territorio correntino, del padre de la patria y libertador de América, como dicen las placas y los nombres que se le han atribuido a lo largo del tiempo, libertador de Chile y de Perú. Todo es perfecto. Ahora cuando nos dicen, ¿por qué en Corrientes no hay nada de San Martín? Nada material de San Martín. No tenemos nada. ¿Por qué los mendocinos tienen todo? O los porteños o Buenos Aires lo tienen. Es muy sencillo. San Martín nace, digamos, de casualidad, insisto en esta palabra, porque su padre estaba destinado a la administración de los pueblos misioneros. Y entonces se da el caso de su nacimiento, pero vive muy pocos años, en época de su primera infancia, sus primeros 4 o 5 años y nada más. Después se va y ya no vuelve más. Todo lo otro es, digamos, leyenda, aquello de que cuando forma el regimiento de Granada del Caballo, creían que sean correntinos. Eso es algo que no podemos, forma parte de la linda mitología que se ha dicho. Ahora, no nos ha quedado nada. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado las ruinas de la casa del gobernador. No es que fuera la casa de San Martín. Ahí es la casa donde habitó la familia de San Martín y claro. donde seguramente este niño habrá jugado. Pero era la casa del gobernador, digamos, del funcionario que era designado en el momento para regir esos pueblos misioneros que fueron quedando huérfanos. Entonces no nos ha quedado elemento material alguno. Sí nos queda nos quedan esas ruinas, sí nos queda el recuerdo, el orgullo de haber sido la cuna del Libertador y también la relación que hubo con el sargento Juan Bautista Cabral, el soldado Juan Bautista Cabral, que lo salva de la muerte segura, y que por eso se dice que salva la independencia en febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo, porque lo libera, digamos, lo salva a San Martín de haber muerto bajo el caballo que se le había caído, bueno, toda esta historia que conocemos, y Juan Bautista Cabral, que es un correntino también saladeño, pero es otra figura también muy interesante y muy mítica en sus orígenes, por lo menos. Pero bueno, indudablemente es la cuna de estas dos grandes figuras.
Sí, totalmente. Y para cerrar esta parte de grandes figuras correntinas, que imagino habrá miles, pero hicimos una selección muy breve como para que el espectador pueda darse una idea e introducirse un poco más en la historia de una provincia tan rica y tan abundante en manifestaciones culturales y en personalidades. Eh, Hay también muchos correntinos que formaron parte de la Guerra de Malvinas, ¿no? Por ejemplo, soldados cuchilleros, ¿es Claro. así? Se ha llegado a la conclusión de que, no sé si la provincia que más hombres mandó a la guerra, o una de las que más hombres mandó a la guerra de Malvinas, fue Corrientes. Eso es algo que al día de hoy ya no tiene discusión, digamos. Sí se sabe que fueron grandes contingentes de soldados correntinos de los distintos regimientos que estaban en servicio, que estaban haciendo servicio militar, o que fueron convocados cuando cayó el conflicto del Atlántico Sur. Y fueron muchos los correntinos que fueron allá y que a su regreso, cuando prácticamente la patria les da, los recibe con tristeza en todo el país, en Corrientes se los recibe a los excombatientes que habían sobrevivido, se los recibe como héroes. Y es la primera provincia que los reconoce así públicamente al momento mismo que termina la guerra, como figuras, como héroes. Y son de allí, es más, en Yapeyú se levanta un monumento, que es un arco, un imponente, monumental arco, que no está cerrado, es un arco inconcluso, que es en homenaje a la guerra del Atlántico Sur, a la guerra de las Malvinas, y a los próceres y a los héroes y combatientes. Ese arco se tiene que cerrar el día que las Malvinas ingresen, sean devueltas, digamos, a la nación argentina. Interesante. Ese es ese compromiso, pero es un símbolo muy interesante. Está en la Plaza Mayor de Yapeyú, allí cerca nomás de la ruina de la Casa de San Martín, que se arco. Pero como digo, los excombatientes que fueron, y que tienen cientos de anécdotas, porque hoy hablábamos un poco fuera de todo, de la temperatura espantosa que tiene Corrientes, las altas temperaturas. Pensemos un hombre, un soldado de esta zona, acostumbrado a los 50, 40, 50 grados de calor, tener que ir al sur, en invierno, a las Malvinas, a enfrentarse con temperaturas totalmente atípicas a su forma y manera, y muchos de ellos muy humildes, que nunca habían salido del territorio provincial. Es decir, ni siquiera tenían idea de lo que era ese frío y de lo que era la guerra. Si a los jugadores De manera argentinos que, que están de acuerdo, entrenados les cuesta jugar en la altura cuando van a Bolivia, por ejemplo, no me imagino un soldado que no está entrenado para nada, un pobre chico de ciudad que le toca atravesar esa distancia, así ¿no? es, así es. Lo que se nota en nuestros combatientes es, y hasta el día de hoy, esa emoción que tienen cuando hablan de la guerra de las Malvinas, ese patriotismo tan fuerte, tan enraizado, ¿no? Que uno puede decir, eso debe venir en los genes, porque el Corrientes siempre peleó, digamos. Hoy decíamos, tenía varios frentes durante toda su historia, el imperio portugués y después el imperio del Brasil, que fue un azote, digamos, porque constantemente estaba con apetencias de ingresar a lo que era antes la Confederación Argentina, el Virreinato de la Plata, pero el Paraguay, después los territorios nacionales, muy belicosos con las aborígenes, muy belicosos, entonces por eso se Corrientes fue frontera de guerra durante siglos. Digamos, si eso se transmite en los genes, eso llegó a los genes del futuro soldado de Malvinas. Entonces, por eso uno entiende cuál es la pasión que han tenido estos chicos, estos soldados, estos hombres, en la defensa del suelo de su patria. Hay una frase atribuida al coronel Nicanor, al general Nicanor Cáceres. El general Nicanor Cáceres fue un caudillo prácticamente en Corrientes en la segunda mitad del siglo XIX, que dijo, si pudiéramos llegar a caballo hasta las Malvinas, los correntinos, las Malvinas no estarían
bajo el imperio inglés. Esa frase se le atribuye a este general, al general Nicanor Cáceres, que es una figura controvertida entre la historia corriente, pero que esto es como que lo salva, digamos. Yo creo que eso es lo que llevaban adelante nuestros soldados. Cuando ellos vuelven, después de la derrota de junio, del 14 de junio del 82, y van llegando, y allí se enteran, decían muchas madres, muchos padres, que sus hijos no venían, que venían a volver, porque no se sabían dónde estaban. Ahora se han descubierto muchas tumbas de ellos, en este último tiempo, en Malvinas, o que se encontraban con ellos que volvían. Es decir, toda la sociedad correntina los recibió con mucha emoción, y eso continuó en el tiempo. Por eso digo, ahí hubo un ingreso de conocimiento, cosa que tardó darse en el resto del país, porque es como que en el resto del país hubo como una situación de impotencia, de rabia en lo que había ocurrido, y la pagaron nuestros combatientes. Aquí eso no se llegó a dar, y eso es lo interesante. Pero está un poco, insisto yo en esto, está un poco en la tradición guerrera de esta provincia y en la mucha sangre derramada en la lucha contra Rosa, por ejemplo, cuando se levantaba aquel postulado Patria, Libertad, Constitución. Excelente. Y Fernando, ¿hay algún mito de la historia argentina o puede ser de la historia correntina en particular que te guste desmentir? En realidad hay muchos mitos de la historia nacional y de la historia nuestra. Lo que pasa es que, bueno, uno de los mitos podría ser el caso de la guerra del Paraguay, por ejemplo. La guerra del Paraguay, que es otro hito interesante de heroicidad, comienza prácticamente el día que el Paraguay invade Corrientes, de sorpresa. Jueves Santo, 13 de abril de 1865. Nosotros vivimos estos últimos tiempos una época en la cual se pone mucho en tela de juicio, se critica mucho el tema de la guerra del Paraguay y se cambian a veces los valores y los actores. Es como que la Triple Alianza destruyó el Paraguay, pero en realidad no se acuerdan, no se dice, y ahí viene lo del mito en sí, de lo que no se cuenta, es que el Paraguay es una nación, invade un territorio argentino que es una provincia, que no tiene cómo defenderse, porque sus tropas no pueden enfrentar unas fuerzas nacionales como la del Paraguay, que no era la primera vez que el Paraguay invadía, pero que fue la más trágica y la más importante invasión, porque a partir de allí, después se firma el Tratado de la Triple Alianza, pero a partir de ahí comienza la guerra con el Paraguay, de Corrientes, desde la Argentina con el Paraguay a partir de la ocupación de Corrientes. Una ocupación que dura todo el año 1865 y se prolonga al año 1866 también, porque como si fuera una tenaza, las fuerzas paraguayas tomaron la provincia. Y lo más trágico es que la sociedad correntina sufre un quiebre. Utilicemos una palabra o alguna grieta. Hay un grupo de correntinos, que no es un porcentaje muy importante, pero que lo hubo, que fueron los paraguayistas o los colaboracionistas, que son los que, sobre todo vinculados al viejo Partido Federal, en decadencia, son los que van a simpatizar con la ocupación paraguaya en Corrientes y fantasear con un desprendimiento de la provincia de la Confederación Argentina y la unión al Paraguay. Esto también tiene mucho que ver con el enfrentamiento constante con el puerto de Buenos Aires. Tiene mucho que ver con las cercanías idiomáticas que ya dijimos, costumbres culturales que tiene Corrientes con el Paraguay, la cercanía geográfica con Asunción, estamos a 200 kilómetros de Asunción, es una capital del país, y estamos a 1000 y pico de distancia de Buenos Aires, que es una totalmente desvinculada de nuestra realidad. Entonces todo eso un poco explica a ese grupo de paraguayistas traidores, digamos, en la sociedad correntina que se divide. Y la otra sociedad correntina, o la otra parte de la sociedad correntina, que es la que apoyó, digamos, la, la guerra en sí y que se sumó inmediatamente a la defensa. Y también el caso de las cautivas correntinas, que es otro tema, otro capítulo dentro de la historia de la guerra. Es decir, la guerra del Paraguay no la pueden entender los riojanos, los cordobeses, los sanjuaninos, porque estuvo lejos de su territorio. Nosotros fuimos teatro de guerra. La guerra comenzó acá y la sufrimos. Sufrimos los saqueos, sufrimos las invasiones, sufrimos
los cautivos, y teníamos los cañones disparando uno del otro lado en nuestras costas. Entonces, es lógico entender que no se comprenda de igual forma en el resto Lo de la vivieron historia en primera argentina persona. o de la realidad actual. Ah, totalmente, totalmente. Se vivió, se sufrió y con hechos muy lamentables en algunos casos, con muchas batallas importantes, con la ocupación del territorio después de la ocupación, digo, el paso por lo menos de los aliados, de Brasil, el Uruguay, aparte de las tropas nacionales nuestras, ¿no? Pero, pero fue traumático desde muchos puntos de vista, desde muchos puntos de vista. Así que por ahí la mitología que se crea hoy con un pseudo revisionismo que a veces pretende dar vuelta como que no fueron así las cosas, de la forma en que se ha contado la historia, en realidad nosotros la podemos ratificar y corroborar de que fue así, porque lo sufrimos. Y cada Entiendo, uno de sí. nosotros ha tenido un antepasado en uno o en otro bando. Por eso también en la historia de Corrientes, la guerra del Paraguay fue un tema tabú durante mucho tiempo. Entonces se hablaba cuando se hablaba de los cautivos y se hablaba cuando de las cautivas correntinas, estas 5 mujeres cautivas. Y se hablaba con determinadas situaciones especialmente, pero no de manera integral porque siempre algún antepasado estaba en un bando equivocado. El bando equivocado de los paraguayistas, los traidores, ¿no? Entonces eso no se podía, la sociedad se había quebrado. Pero después se unificó, pero fue después. Así que Sí. esos son otros hechos interesantes. Recuerdo que cuando yo estaba en la escuela se hablaba de Paraguay que quedó diezmada, se leía también el poema Neña de Guido Mm, Hispano, que dice llora, llora, Urutaú, tras las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací exacto, como tú. Entonces, qué fuerte esa visión, ¿no? De totalmente. tal vez victimizante hacia Paraguay, y cómo a veces hay Sí. muchos factores que intervienen al momento de juzgar un momento histórico, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá hay un combate muy importante en Corrientes que se conoce como en la historia como el combate de la batería, que es actualmente lo que es el Parque Mitre casualmente. En aquel momento ese lugar era el lugar donde estaban las armas de la ciudad y obviamente el lugar que ocupaba ese lugar se quedaba con las armas de la ciudad. Entonces, se da en ese combate el enfrentamiento de las tropas, por supuesto las nacionales, con muchos correntinos, las paraguayas, donde dicen que los paraguayos en guaraní les pedían a los correntinos que se unan a ellos, que no peleen contra ellos. Y aquí un poco eso nos lleva a la reflexión, porque pensemos de que la guerra contra quién era. Se dice la guerra del Paraguay. ¿Era contra el pueblo paraguayo? No era contra el pueblo paraguayo. No había intención de avanzar contra la población civil. ¿Con quién era entonces la guerra? ¿Con quién era el enfrentamiento? Contra el mariscal Francisco Solano López, que era un gran dictador. Solano López fue con su personalidad avasallante quien había ingresado, había metido a su patria en una guerra que terminó siendo desastrosa y que destruyó al Paraguay. Destruyó la población masculina, destruyó la población civil, llevó a los niños a la guerra, a los niños de 12 años a la guerra, cuando ya no habían hombres de mediana edad ni viejos, y llegó a fusilar a todo aquel ciudadano de su propia patria que él, el mariscal López, consideraba que estaba traicionando o que estaba dudando o que era un enemigo, digamos, porque entonces todo esto nos lleva a la reflexión. En realidad nunca la guerra fue contra el Paraguay, contra el pueblo paraguayo o contra lo que se representa el Paraguay. Fue contra la figura de su presidente que lamentablemente metió toda su nación y la destruyó. Por eso se habla del genocidio paraguayo. Pero también es cierto que han habido situaciones extremas como la que produjo, por ejemplo, el ejército brasilero, los genocidios que se produjeron de las tropas brasileras. También es cierto que hubieron situaciones de esa naturaleza, pero lógicamente no nos podemos quedar solamente. La historia es así, la historia no es ni blanca ni negra, siempre tiene matices, Claro. será gris, pero no es ni rosa, ni bella, ni oscura, ni mala. Esa visión intermedia es la que tenemos que tener presente, pero lógicamente también
tener presente de quiénes fueron los protagonistas en ese momento y ubicarnos en el tiempo histórico que les tocó, lógicamente. Sí, por supuesto. Bien, Fernando, y para terminar, porque como quien no quiere la cosa, ya hablamos más de media hora, se pasó volando, Sí, así que sí, tengo unas dos últimas preguntitas que tienen que ver con tu rol como director del museo. sí, sí. Una más vinculada a la pandemia, que va a ser la última, pero me gustaría empezar por una pregunta que tiene que ver con el rol del museo en la era de las nuevas tecnologías, ¿no? Con todo Mm, lo que Internet nos claro. brinda y con todo lo que Internet trae. ¿Qué aporta el museo? ¿Tuvo que repensar lo que ofrece? Claro, el Museo Histórico de la provincia tiene actividades de extensión cultural que van desde las visitas guiadas a las presentaciones de libros, a las conferencias, debates, paneles, conciertos, de acuerdo a la temporada. Estamos hablando siempre de todo previo al 2020. De acuerdo a la temporada, en su reducido pero hermoso salón de conferencias, o en su hermoso patio, que muchos consideran que es uno de los patios más lindos que tiene la ciudad, con mucho verde y con mucha reminiscencia colonial, digamos. Bueno, entonces todo ese bagaje, esas actividades, de pronto cuando entra el mes de marzo del 2020, que teníamos programado todo el año 2020, nosotros trabajamos, planificamos entre febrero y marzo lo que va a ser el año, digamos, con todas Claro. las actividades, con todo lo que se supone que se va a desarrollar. El día 16 de marzo llegó la orden de cerrar el museo, la provincia se cerró, digamos, nos mandaron a todos, nos mandaron a todos a casa, creo que se cortó la imagen. Bueno, ¿Puede nos ser que mandaron, hayas apagado la cámara? no, 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 fue una cosa, no, yo veo y escucho bien, no sé qué pasó, tal vez Yo no vuelva te ahí. veo a vos. A ver, probá a A apretar el ver, botón de apagar y prender cámara por si fue eso, porque como te escucho bien, ahí ahí está, va. ahí estamos, ahí está, Buenísimo. listo. Bueno, entonces, eh, cuando el 16 de marzo, el lunes 16 de marzo, creo que fue el 16, la verdad ya no me acuerdo bien la fecha, pero nos dijeron, a partir de las 12 del mediodía, todo el mundo a su casa. Porque, bueno, no sabemos qué va a pasar. Vamos a entrar en una cuarentena, pero nadie sabía exactamente. Entonces, cuando cerramos las puertas, dijimos, bueno, en una semana, en 15 días estamos de vuelta. Claro. Nos fuimos a nuestras casas y no volvimos al museo, pero no a la actividad del museo, no volvimos al museo sino para hacer un control hasta el mes de mayo, era en marzo, y volvimos en mayo. Y recién volvimos a trabajar en el mes de junio, y trabajar de manera reducida, 3 veces a la semana, 2 horas por día, con el personal rotando, personal que nunca pudo volver más a lo largo del año porque estaba en situación de riesgo, porque eh, por la edad o porque vivían en lugares, se habían ido a sus casas fuera de la ciudad, qué sé yo, por una serie de situaciones. Bueno, entonces, todo el primer semestre, digamos, nos toma tan desprevenidos que no sabíamos qué hacer. Después del segundo semestre comenzamos a pensar, tenemos que generar algún tipo de actividad. Entonces, lo que hicimos ya finalizando el primer semestre fue empezar a revisar YouTube. En YouTube hay una cantidad de videos, de documentales, de entrevistas, de trabajos hechos sobre el museo histórico, sobre las colecciones, sobre las visitas guiadas, de años anteriores que gracias al periodismo que lo ha hecho en su momento, y de algunos alumnos del nivel superior que filmaron sus visitas, sus investigaciones, sus trabajos, fueron quedando en YouTube. Qué magnífico eso, no lo conocíamos. Comenzamos a descubrir, teníamos un museo histórico, aparecieron un montón de cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a difundir esto que ya lo conoce todo el mundo, pero que a lo mejor por ahí hay gente que no lo sabe. Y eso sirve para un redescubrimiento, sirve para buscar, o, no sé. Con eso comenzamos. Después, como estamos trabajando con el Instituto de Investigaciones Históricas, casualmente en un congreso internacional que debía haber sido sobre la guerra del Paraguay, casualmente, el 12º encuentro de la guerra del Paraguay, que debía haber sido en el mes de octubre, comenzamos a trabajar desde ese aspecto, desde esa perspectiva, y hacer algunos paneles, y invitar historiadores. Hicimos un conversatorio internacional con referentes de los 4 países, digamos, Paraguay y los 3 aliados. Cada uno habló sobre su visión de la guerra con relación a Corrientes. Bueno, esa fue la actividad que comenzamos a desarrollar.
Y como ahora ya estamos, digamos, en esta dinámica, yo creo que, y eso estamos convencidos, la presencialidad, si vuelve, en algún momento va a tener que volver, no va a ser igual, porque va a tener que ir acompañada de la virtualidad, necesariamente. Entonces Sí, comenzamos a descubrir, porque también las clases, nosotros no hemos dejado de dictar clases desde el mes de abril en adelante, otra vez ahí se cortó. No hemos, no hemos dejado de dictar clases de manera virtual, estuvimos permanentemente conectados. Así que bueno, esa fue un poco la respuesta que tuvimos ante esta situación. sí, yo como docente estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Todo lo que aprendí Sí, del manejo de la virtualidad y de la educación a distancia o educación remota, vamos a tener que incluirlo en el aula cuando retomemos la presencialidad, porque complementó totalmente, muchísimo la educación. totalmente, totalmente. Perdón, pero no sé qué pasó con la cámara de vuelta. No hay Estoy problema. mirando. ¿Probó apretar Bueno, de nuevo el bueno, botoncito de cámara? estoy haciendo eso, sí, estoy haciendo eso. Bueno, tranquilo, Sí, ya va a funcionar. indudablemente que no va a poder desaparecer, digamos, ya la virtualidad. Yo, por lo menos, pues, principalmente, descubrí que existía Zoom, descubrí que existía Google Meet, porque tuvimos que entrar a trabajar no solamente en las aulas, sino que también en los exámenes. Y eso Claro. aplicado a claro, aplicado a las actividades que desarrollamos en las otras instituciones y el Museo Histórico entre ellos. Bueno, fue el año también, y les invito a los que quieran ver, también ya está en YouTube, si ustedes ponen Noche de los Museos 2020 en Corrientes, entonces les van a aparecer de nuestros museos visitas guiadas virtuales, que fue el primer año, fue una experiencia nueva. Fue el primer año en que se pudo hacer una Noche de los Museos virtual con documentales filmados previamente, lógicamente, de manera previa en las distintas instituciones, haciendo un recorrido, digamos, haciendo una visita guiada virtual, y eso se pudo propagar. Y lo interesante es que esa noche, que fue el 20 de noviembre, de ahora, de hace poco, se pasó esa noche, esa fue la noche de los museos, y gente de todos lados comenzó a conectarse. Había gente que dijo, bueno, si hubiera sido presencial, si hubiera sido tradicional la forma, nosotros no tenemos Imposible. manera de llegar al Sí. museo. Imposible. Así que bueno, esa fue un poco la situación. Me Pero encanta. Bueno, los yo digo, es un felicito. desafío. Sí, los felicito por cómo supieron adaptarse y ponerse manos a la obra, porque un montón de instituciones todavía se han quedado un poco en el Sí, tiempo en cuanto a iniciativas, porque bueno, no se los culpa tampoco, es una situación que nos tomó por sorpresa a todos, no, pero hay que saber actuar rápido. totalmente. Sí, 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 yo digo, esto nos llegó y nos ayudó a los docentes a redescubrir cosas porque la situación nos imponía, digamos, buscar soluciones. Y bueno, y eso nos hizo encontrar cosas que no sabíamos que estaban, que por ahí yo, primero y principal, digo, no conozco de tecnología, soy pésimo, pero comencé a descubrir estas cosas que hacían factible, digamos, no perder la dinámica y llegar a más gente también de esta manera. Así que bueno, hoy día sabemos de que lo uno es acompañado de lo otro, indudablemente. Totalmente. Fernando, y la última Así es. pregunta que te quiero hacer es si tuvieron que adaptar la infraestructura del museo debido a los nuevos requisitos sanitarios que se piden. Cuando yo visité el mes pasado el Museo Histórico Nacional de acá de Buenos Mm, Aires, me encantó el protocolo. Se saca turno, te sí, ponen alcohol, se entra sí, hay una capacidad muy limitada y te quería preguntar cómo se manejaron ustedes si es que claro. ya abrieron. Sí, sí, se está trabajando desde esa perspectiva, se está trabajando desde ese punto de vista. Eh, Está, digamos, presente el protocolo, lo que pasa es que también hay que pelear un poco con el miedo que tiene el mismo personal, la gente. Es como que llegó un momento a que al principio no había el temor que posteriormente se tuvo, ¿no? Sí. Y entonces
una experiencia nueva también, pero se trabaja con ese tipo de protocolos, indudablemente que sí. Es la única forma, es la única manera. Así es, así es. Y Así que entrar, bueno. antes estábamos acostumbrados a que nos visiten las escuelas, que vayan 25 chicos de pronto, y hoy día no, eso no es posible, o que entren 6, 10, 20 personas a la vez de distintas y hagan su recorrido, que también no es posible, pero bueno, son los signos de los tiempos también, así que bueno, son las cosas que se dan y que nos Totalmente. imponen este tipo de cambios. Esperemos Así es. que entre el 2021 y el 2022 podamos retomar, ¿no? Un poco esta normalidad que conocíamos antes o adaptar de una mejor manera todo lo que conocemos para que sea seguro para todos. Bueno, Fernando, te quiero Yo agradecer creo que por haber participado de este sí, espacio con nosotros, por habernos brindado tu tiempo. Enero es un mes complicado porque uno está entre el aumento del turismo y querer descansar, así que te agradezco el doble. así es. No, por favor, el agradecido soy yo. Lamento la cuestión técnica que ahora no sé qué pasó con la imagen, pero bueno, pero todo lo demás perfecto y yo les agradezco a ustedes el interés y también saben que permitirme en este caso poder contar cosas que son a veces que no se conocen de nuestro interior, de nuestras provincias. Totalmente. Así que bueno, están invitados a vernos virtualmente, ya les digo, nosotros mismos lo descubrimos que en YouTube tenemos un montón de cosas, pongan corrientes y aparece un montón de cosas, no solo de historia, sino de cultura en general y de mucha de naturaleza, Sí, geografía. y cuando bajen los contagios, yo quiero conocer Corrientes, así que te voy a pasar a visitar y me vas a mostrar un poco Con el todo gusto, museo. con todo gusto, desde ya está invitada. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y que tengas una hermosa semana. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao. Adiós, chao, hasta luego.